están? Qué gusto nuevamente tener este tiempo al lado de la palabra de Dios. Espero que el tiempo previo donde pudimos adorar a Dios y haya cumplido el propósito que tiene para preparar también nuestro corazón y estar escuchando la palabra de Dios y recibirla como debe de ser. Espero que Dios hable a tu vida en esta hora a través de su palabra. Así que antes de continuar y ya meternos en el tema que estaremos estudiando el día de hoy, te pido que me acompañes en oración, que ahí donde estás, cierres tus ojos, inclines tu cabeza, porque vamos a orar. Padre Celestial, muchísimas gracias te damos en esta hora por la oportunidad que nos das de abrir tu palabra. Gracias por el desafío que nos representa este nuevo año que comenzamos hace unos días atrás. Te rogamos que por medio de tu palabra hables a nuestra vida y también en ella podamos encontrar el impulso necesario para hacer las reformas necesarias en nuestro corazón, para, Señor, realmente encontrar lo que tú tienes para nuestra vida durante este año. Señor, úsanos para tu gloria. Háblanos por medio de tu palabra. Te lo pedimos en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Espero que este año que ha comenzado sea de gran bendición para tu vida. Realmente el año que terminó fue un año muy diferente a lo que hemos estado viviendo pues en general. Sobre todo pues un año que ha sido marcado por el tema de la enfermedad. Ahora nuestro mundo, digámoslo así, o el mundo en el que estamos viviendo, no solamente ha sido marcado por el tema de la enfermedad en relación a la salud física, sino que también estamos viviendo en medio de un tiempo complicado, donde el apóstol Pablo en muchas ocasiones o en varias ocasiones menciona que habrá tiempos o los postreros tiempos donde habrá hombres amadores de sí mismos, hombres que realmente buscarán más sus deleites antes que a Dios, que incluso irán en contra de su propia naturaleza. Y eso es algo que también vemos el día de hoy. Vivimos en un mundo que no solamente ha sido impactado por la enfermedad física, como ya hemos hablado, sino también vemos una enfermedad política, corrupción, vemos desastres y cosas que están sucediendo en gobiernos que tal vez nunca habían sucedido o que nunca habían sido evidenciados. No solamente eso, también el mundo está enfermo en el aspecto de la moralidad. Está enfermo en relación también a sus prácticas constantes, pero sobre todo la enfermedad que vemos hoy en día tiene que ver con lo espiritual. Estamos viviendo un tiempo donde también la iglesia ha enfermado espiritualmente y necesitamos retomar aquellas cosas que son realmente importantes para nuestra vida cristiana. Ahora, ¿hay solución para todo esto? ¿Realmente en este año que comienza podremos encontrar el camino hacia esas cosas? Por supuesto que sí. La palabra de Dios nos da todos los elementos para que nosotros podamos vivir esa vida abundante que Jesucristo nos ha prometido. También sabemos que la Escritura nos puede preparar para enfrentar esos últimos tiempos o los postreros tiempos, como menciona Pablo ahí a Timoteo. Ahora, ¿qué es lo que la Biblia nos dice? ¿Qué podemos encontrar frente a un panorama como el que estamos viviendo hoy en día nosotros? ¿Qué es lo que nosotros como iglesia tenemos que hacer este año? Bueno, tenemos varios desafíos y hay varios eventos en la escritura que nos preparan y nos muestran la forma en la cual nosotros debemos de actuar. Hubo un momento en la historia del pueblo de Israel en que por causa del pecado del pueblo, la dureza de su corazón, la dureza de su cerviz, el pueblo fue llevado cautivo a Babilonia por 70 años. Cuando el pueblo cumplió ese tiempo y Dios cumplió su promesa de regresar al pueblo hacia la tierra prometida, hacia Jerusalén, pues entonces Dios levantó diferentes hombres
para la reconstrucción de los muros, la reconstrucción del templo, pero sobre todo para la reconstrucción de esa nación. Esa nación también se encontraba dividida, como hoy vemos a un mundo dividido. Algunos piensan, por ejemplo, en el aspecto de las vacunas, que es buena, otros piensan que no es buena, que algunos sí se van a poner la vacuna, que otros no. Algunos piensan que este es el nuevo orden mundial, otros piensan que no es así, que si las antenas 5G hacen mal o que si no hacen mal. Y hay tantas cosas que han dividido este mundo que pues me hace pensar en el tiempo en el cual el pueblo de Israel también se encontró dividido. Regresó el pueblo de diferentes lugares, específicamente el grupo más grande regresa de Babilonia, y dijimos, Dios levanta líderes y personas para que puedan ayudar al pueblo de Israel. Ahora, una de las necesidades más importantes que el pueblo de Israel tenía era recuperar su identidad. Pero no solamente la identidad como pueblo de Israel, sino su identidad espiritual y lo que Dios quería hacer en ellos y a través de ellos. Es por eso que cuando vemos en la historia, encontramos que lo primero que se levantó y se reconstruyó en ese regreso fue el templo. Recuerdan que ahí Esdras nos relata cómo el templo es restaurado, cómo el templo es reedificado, cómo se levanta, y aun cuando el pueblo de Israel regresa, obviamente no encuentra el templo que ellos habían dejado, y muchos lloraron de dolor porque no se parecía nada a lo que era el templo de Salomón. Pero otros lloraron de júbilo y alegría porque su identidad religiosa, su identidad espiritual se había nuevamente levantado. Ahora ellos necesitaban eso. Después vemos en la historia, a través del libro de Nehemías, que se construye los muros para protección del pueblo de Israel. Ahora, la protección más importante era la espiritual. Por eso, Esdras es considerado el escritor de primera y segunda de Crónicas. La historia que veremos hoy, o la predicación que tendremos en esta hora, está basada en el segundo libro de Crónicas. Tanto en el primero como en el segundo libro de Crónicas, se cree que Esdras, por la tradición judía, menciona que él es el autor de estos libros. Ahora, hay algo interesante porque estos dos libros en realidad son uno, pero fueron después divididos para tener un mejor estudio de estos escritos. Ahora, los tiempos en los cuales fue escrito Primera y Segunda de Samuel, Primera y Segunda de Reyes, son muy distintos a los tiempos de Primera y Segunda de Crónicas. Así que cuando llegamos a este libro, la historia que vamos a ver en el día de hoy también se encuentra en Primera de Reyes en el capítulo 15, pero ahora nos vamos a concentrar en Segunda de Crónicas capítulo 14, 15 y 16. Y veremos la historia o la narración que nos presenta Esdras de un rey que de alguna manera también le regresó la identidad espiritual al pueblo de Israel, una identidad que habían perdido. El padre de este rey se llamaba Abías. Abías había hecho lo malo delante de los ojos de Dios. Había traído la idolatría de una forma más clara y específica. Bueno, la idolatría había llegado desde el tiempo de Salomón, pero había hecho, digamos, que la idolatría creciera en Jerusalén y en general en el pueblo de Judá. Recuerden que ellos ya se habían dividido. El rey anterior, después de Salomón, el rey anterior a Abías, fue Roboam. Y después vino ahí toda esta división, después de Salomón, y vemos que los reyes de Judá, en general, algunos hicieron lo bueno, otros hicieron lo malo. Pero en el pueblo de Israel o en el reinado de Israel, todos los reyes hicieron lo malo delante de los ojos de Dios. Un dato curioso es que tanto en Primera de Reyes y Segunda de Reyes hay un relato paralelo entre los reyes de Judá y los reyes de Israel. Sin embargo, en Primera y Segunda de Crónicas, el énfasis solamente está en la descripción de lo que hicieron los reyes de Judá. Y aquí hay un enfoque específico hacia lo que tuvo que ver la vida religiosa o la vida espiritual del pueblo de Israel.
Así que nos vamos a concentrar en la historia de este rey Asa. Ese es el título del mensaje de hoy, es Asa, el rey que buscó a Dios. Y creo que esa es la clave para que nosotros podamos vivir este nuevo año que tenemos por delante y enfrentarlo de la manera correcta, porque no solamente como creyentes, sino como personas en general necesitamos recuperar una identidad, sino también como iglesia necesitamos recuperar esa identidad y buscar a Dios de la manera en que Él quiere que nosotros le busquemos. Vamos a ver entonces que este capítulo, bueno, el mensaje de hoy está en medio de una situación muy interesante, mencionamos. Y Esdras pone el desafío a esta gente que estaba volviendo del cautiverio en Babilonia a través de la narrativa de esta historia del rey Asa y tiene como propósito lo siguiente: es que el pueblo de Israel encontrara el impulso necesario en la vida de Asa para una vida reformada de compromiso y constancia con Dios en el nuevo comienzo. Y también vieran cómo la gracia de Dios los hacía aceptos delante de Él. Ahora, hemos bosquejado este estudio en tres puntos que veremos en estos tres capítulos 14, 15 y 16 de Segunda de Corintios. En primer lugar, hablaremos de una victoria poderosa. En segundo lugar, hablaremos de una reforma espiritual. Y en tercer lugar, veremos una alianza apresurada. En estos tres puntos, nosotros tenemos que entender un poquito más acerca del contexto. Bueno, ¿quién fue Asa? Para empezar. Asa, dijimos, fue el sexto rey de Israel, pero el tercer rey en Judá. Dijimos que ahí su padre Abías también había sido rey en Judá. Él también fue considerado hijo de Maaca. En realidad Maaca fue su abuela, aunque en la versión Reina Valera nosotros encontramos ahí en el versículo 1 del capítulo 14, dice: durmió Abías con sus padres y fue sepultado en la ciudad de David, y reinó en su lugar su hijo Asa, en cuyos días tuvo sosiego el país por 10 años. Y dice ahí más adelante, vamos a ver en Primera de Reyes, capítulo 15, aunque dijimos que pues nos vamos a estar apoyando en Primera de Reyes, pero principalmente nos vamos a centrar en Segunda de Crónicas. Primera de Reyes, capítulo 15 y versículo 9. Dice: en el año 20 de Jeroboam, rey de Israel, Asa comenzó a reinar sobre Judá y reinó 41 años en Jerusalén, y el nombre de su madre fue Maaca, hija de Abisalón. Muy bien, vamos a ver por qué era su abuela. Vayamos al capítulo 15, versículo 1, y dice ahí: en el año 18 del rey Jeroboam, hijo de Nabat, Abiam comenzó a reinar sobre Judá y reinó 3 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Maaca, hija de Abisalón. Ella era su abuela, en realidad de ser su madre. Recuerden que muchas veces, y este punto hago un énfasis porque un poquito más adelante vamos a tratar este tema, pero en la escritura y en la antigüedad vamos a encontrar cómo no solamente se le llamaba padre o madre a quien era el progenitor, sino también a los abuelos podían llamársele también padre. Recuerdan que en muchas ocasiones a David se le llama que es el padre, o por ejemplo a Abraham se le menciona como padre. Este, y así vamos a ver cómo en diferentes ocasiones, por ejemplo, en relación al Señor Jesucristo, dice que Jesucristo o Jesús, hijo de David, ¿no? Y en realidad no era su hijo, era descendiente. Entonces, por eso encontramos aquí este punto en relación a Maaca. Ahora, quiero hacer este énfasis porque Maaca tenía una posición muy especial en ese momento en el pueblo de Israel. Ella tenía como un título honorable esto de ser la madre del rey y le daba una posición especial, una posición de privilegio.
y ella tenía poder aún en las decisiones que tomaba. Este es un paréntesis que quiero hacer porque creo que es importante para lo que vamos a ver más adelante. Vamos entonces a ver lo que la escritura nos enseña en relación a este rey Asa. El rey Asa, dijimos entonces, llega a reinar en medio de una situación muy complicada donde el pueblo de Israel había caído en una tremenda idolatría. Y vamos a ver que hay dos periodos de reforma espiritual o reforma religiosa que maneja ahí o que va a llevar adelante el rey Asa. Pero ahora los mencionaremos y haremos un poquito el énfasis cuando lleguemos a este punto. Pero vamos a hablar primero acerca de una victoria poderosa. Muchas veces podemos pensar y podemos imaginarnos cómo habrá sido la mente de las personas que venían regresando después de 70 años de cautiverio. Después de haber estado desanimados, encerrados en un lugar donde no era su nación, tal vez rodeados de gente que no era su gente, no era su familia, porque muchas familias fueron divididas. ¿Recuerdan a Daniel y a sus amigos? Ellos fueron llevados a Babilonia en ese cautiverio y tal vez ellos no volvieron jamás a ver a su familia. No tenemos muchos datos de esto, pero familias fueron divididas, fueron dañados espiritualmente. Incluso cuando vemos el relato en el libro de Daniel, encontramos cómo quisieron cambiarle su cultura, quisieron cambiarle su idioma, incluso les cambiaron su nombre, ¿recuerdan? Y los hicieron hablar el caldeo y aprender ahí. Y sus funciones aún buscaban cambiar su devoción hacia Dios. Qué bueno que vemos que los amigos de Daniel y Daniel tuvieron una vida de fidelidad a Dios, pero muchas personas tal vez sí perdieron su identidad espiritual. Ahora, hoy en día, dijimos en la introducción, que vivimos en un momento así. Y tal vez como iglesia también, hay personas que han caído en el desánimo y que tal vez vienen pensando en una vida de derrota constante y desanimados en su vida. Y tal vez estás comenzando este año sin ver un panorama muy claro de lo que va a ser, con muchas dudas y muchas preguntas. Bueno, quiero animarte, entonces vayamos ahí al capítulo 14 de Segunda de Crónicas y vamos a ver a partir del versículo 9. Pero antes vamos a entender un poquito el contexto y vamos a ver qué es lo que había dentro del ejército de Asa. Fíjense lo que dice el versículo 8. Dice, tuvo también Asa ejército que traía escudos y lanzas. De Judá, 300,000. Y de Benjamín, 280,000 que traían escudos y entesaban arcos, todos hombres diestros. Ahora, si bien estas personas estaban o conformaban el ejército, sin embargo ellos no eran militares. No tenían un entrenamiento tal como militares. Eran hombres valientes, eran hombres que buscaban defender a su nación. Sin embargo, pues vemos que este ejército estaba compuesto por 580,000 personas. Ahora, fíjate lo que dice acá el versículo 9. Dice, salió contra ellos Sera, etíope, con un ejército de 1,000,000 de hombres y 300 carros, y vino hasta Maresa. Ahora aquí vemos que se enfrenta hasta una situación muy complicada, a un panorama muy difícil. Viene un enemigo con 1,000,000 de soldados. Y en lo que es la cultura y la historia, menciona que este ejército no necesariamente era de ahí del sur de África, de esa parte de África que es Etiopía, sino se considera que era un grupo de personas beduinas que se encontraban en el sur ahí de la zona de Mesopotamia y que estaban constantemente trasladándose de un lugar a otro y que ellos iban juntando personas que tal vez
se dedicaban al tema de la pelea, al tema de la lucha, de la guerra, de conquistar, y era un ejército muy poderoso. Ahora esto había nublado de alguna manera un poquito el panorama para Asa. Así como tal vez hoy para ti, para mí y para muchas personas podría representar este año que se presenta. ¿Cómo vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a enfrentar? Bueno, vamos a ver qué es lo que hizo Asa. Dice ahí el versículo 10. Entonces salió Asa contra él y ordenaron la batalla en el valle de Cefata junto a Maresa. Ahora, Asa, aunque no veía el panorama muy claro y sabía que había un ejército tremendamente grande, sin embargo, él tomó la iniciativa y salió a enfrentar a este ejército. Ahora vamos a ver tres aspectos importantes dentro de una batalla, una victoria poderosa. Finalmente voy a resumir que el pueblo de Israel vence a este ejército de Sera el etíope. Y vamos a ver qué fue lo que sucedió. La clave está en el versículo 11, dice así, y clamó Asa a Jehová su Dios y dijo, oh Jehová, para ti no hay diferencia alguna en dar ayuda al poderoso o al que no tiene fuerzas. Ayúdanos, oh Jehová nuestro Dios, porque en ti nos apoyamos. En tu nombre venimos contra este ejército, oh Jehová, tú eres nuestro Dios, no prevalezca contra ti el hombre. Entonces, quiero animarte, querido hermano y hermana, a que tú puedas ver cuáles son los pasos para tener una victoria poderosa en tu vida. Tal vez hay cosas con las que has estado luchando y batallando, al igual que tal vez yo o otras personas. Y aquí está la clave para que nosotros podamos animarnos y tomar el impulso necesario como esperaba Esdras que lo hiciera el pueblo de Israel. En primer lugar, para que nosotros podamos tener una victoria poderosa, tenemos que considerar la oración. La oración no es un recurso para que nosotros simplemente ocupemos nuestro tiempo. No es un recurso para realmente hacer un llamado o clamar a Dios en un momento de desesperación. Claro, lo podemos hacer, pero la oración es necesaria para que nosotros podamos realmente vivir una vida victoriosa, porque nos lleva a vivir una vida de comunión constante con el Señor. Alguien dijo que las batallas no se ganan de pie, se ganan de rodillas. Y esta es una verdad tan importante para nosotros. Vemos a lo largo de la vida de Esdras, de Nehemías, cómo ellos, cuando se les presentó la oportunidad de hablar con el rey o con aquellos que estaban a cargo de sus vidas, ellos oraron a Dios. ¿Recuerdan la oración de Nehemías? Cuando él estaba afligido porque el pueblo de Israel se encontraba en cenizas. Y entonces tuvo la oportunidad cuando el rey le pregunta, ¿qué te pasa? Te veo triste, tu semblante es distinto. Dice, oré a Dios y hablé con el rey, ¿no? Dice, ¿qué es lo que quieres? Pídeme lo que desees. Dice, él oró a Dios, aunque fue una oración pequeña, pero fue una oración poderosa. Ahora, aquí vemos la característica, vamos a ver algunas características de la oración de Asa. Una oración sencilla, corta, pero profunda y poderosa, a través de la cual él va a expresar los otros dos elementos que son importantes para que tengamos una vida victoriosa. Dijimos, en primer lugar, la oración es necesaria para que podamos ganar y tener victoria en nuestras batallas. Pero en segundo lugar, vemos aquí, dice el versículo 11, y clamó Asa a Jehová su Dios y dijo, oh Jehová, para ti no hay diferencia alguna en dar ayuda al poderoso o al que no tiene fuerzas. Ayúdanos, oh Jehová Dios nuestro, porque en ti nos apoyamos. Y en segundo lugar, el segundo elemento importante para tener una victoria poderosa en nuestra vida es la dependencia. Si nosotros no dependemos en el Señor y empezamos a depender de nuestras propias fuerzas,
será muy complicado que nosotros tengamos victoria. Cuando buscamos hacer las cosas a través de nuestras propias fuerzas, lo vamos a hacer mal. Hace unos días atrás miré una imagen muy interesante y me gustó mucho, ¿no? Ahí mencionaba que cuando nosotros queremos hacer las cosas o reparar algo con la herramienta equivocada, pues nunca lo vamos a poder lograr. Y la imagen tenía ahí una llave, ¿verdad? Una herramienta que para tal vez una llave Allen ahí para quitar un tornillo y con esa llave no podían quitar ese tornillo, necesitaban un desarmador. ¿Sabes? Lo mismo sucede en la vida cristiana. Cuando nosotros queremos hacer las cosas a nuestra manera y usar nuestra propia capacidad para cambiar las cosas que están alrededor nuestro, estamos usando una herramienta equivocada. Dios quiere darnos la victoria, pero a través de sus propias herramientas, a través de sus formas y de sus medios. Es necesario que entonces nos pongamos en dependencia delante de Dios. Pero en tercer lugar, lo que hizo Asa y nos muestra a través de su oración fue que manifestó una tremenda confianza delante de Dios. Fíjate lo que dice ahí. Dice, y en tu nombre venimos contra este ejército, oh Jehová, tú eres nuestro Dios, no prevalezca contra ti el hombre. Qué tremenda confianza en el Señor. Eso es lo que el pueblo de Israel necesitaba regresando del cautiverio. Por eso le relata Esdras esta historia. Por eso hoy tú y yo podemos escuchar este texto, porque también a nosotros nos desarrolla y nos impulsa a tener confianza en el Señor. Saber que las batallas que vamos a enfrentar y las luchas o los ejércitos o las cosas que están frente a nosotros que nos ha costado tanto trabajo vencer, podemos encontrar la victoria y las podemos vencer a través de vivir una vida de oración en primer lugar, de dependencia, pero también de confianza. Ahora, esto es lo que está expresando aquí Asa. Ahora fíjate lo que resultó. Versículo 12. Y Jehová deshizo a los etíopes delante de Asa y delante de Judá, y huyeron los etíopes. Y Asa y el pueblo que con él estaba los persiguieron hasta Gerar, y cayeron los etíopes hasta no quedar en ellos aliento, porque fueron deshechos delante de Jehová y de su ejército, y les tomaron muy grande botín. Atacaron también todas las ciudades alrededor de Gerar, porque el terror de Jehová cayó sobre ellas, y saquearon todas las ciudades, porque había en ellas gran botín. Asimismo atacaron las cabañas de los que tenían ganado, y se llevaron muchas ovejas y camellos, y volvieron a Jerusalén. Vemos aquí la importancia de tener una confianza y una dependencia en el poder de Dios. ¿Tú estás realmente dependiendo y confiando en el poder de Dios o estás dependiendo y confiando en tus propias fuerzas? Quiero compartir contigo esta frase. No importa cuán grande, poderoso e invencible parezca el enemigo, si nuestra confianza está en el Señor, Él nos dará la victoria. Esta es la enseñanza que podemos nosotros hoy en día ver aquí en este pasaje. El pueblo, el ejército más bien de este hombre Sera, etíope, era un ejército grande y poderoso, pero el poder de Dios era mayor. Ahora, queridos hermanos, yo no sé cuál es la batalla que estás librando hoy en día, pero nuestra mayor victoria está en la persona de Cristo. En Primera de Juan, capítulo 5 y versículo 4, encontramos esta gran promesa y esta gran verdad. El apóstol Juan dice, porque todo el que ha nacido de Dios vence al mundo. Esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. Nuestra victoria está en la fe que hemos depositado en Cristo Jesús. En Él somos hechos más que vencedores, nos dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 8, que como iglesia lo memorizamos hace unas semanas atrás. Así que no hay enemigo tan grande que no podamos vencer estando cerca del Señor.
Qué hermosa verdad, ¿no es así? Vimos ya entonces en primer lugar ahí lo que hizo Asa, una victoria poderosa, pero ahora veremos en segundo lugar una reforma espiritual. Alguien dijo que una gran victoria siempre viene acompañada de un gran fracaso. Ahora, por eso es necesario que después de una gran victoria también hagamos reformas espirituales en nuestra vida. ¿Recuerdan que yo mencioné que había dos periodos en la vida de Asa? Bueno, el primero lo encontramos ahí en el capítulo 14, versículos, a partir del versículo 2 hasta el versículo 7. Quiero leer algunas cosas que menciona aquí. Dice, e hizo Asa lo bueno y lo recto ante los ojos de Jehová su Dios, porque quitó los altares del culto extraño y los lugares altos, quebró las imágenes y destruyó los símbolos de acera, y mandó a Judá que buscase a Jehová, el Dios de sus padres, y pusiese por obra la ley y sus mandamientos. Quitó asimismo todas las ciudades de Judá, los lugares altos y las imágenes, y estuvo el reino en paz bajo su reinado. Y edificó ciudades fortificadas en Judá, por cuanto había paz en la tierra y no había guerra contra él en aquellos tiempos, porque Jehová le había dado paz. Y dijo por tanto a Judá, edifiquemos estas ciudades y cerquémoslas de muros con torres, puertas y barras, ya que la tierra es nuestra, porque hemos buscado a Jehová nuestro Dios y le hemos buscado y él nos ha dado paz por todas partes. Edificaron pues y fueron prosperados. Pero después de la batalla, vamos a ver que él es exhortado nuevamente a tener una nueva reforma en el aspecto espiritual. Fíjense lo que dice el capítulo 15, versículo 1. Vino el Espíritu de Dios sobre Azarías, hijo de Obed, y salió al encuentro de Asa y le dijo, oídme Asa y todo Judá y Benjamín, Jehová estará con vosotros si vosotros estuviereis con él y le buscareis será hallado de vosotros, mas si le dejareis, él también os dejará. Aquí vamos a ver el primer punto en relación al tema de una reforma espiritual. Lo primero que nosotros tenemos que hacer para hacer una reforma, un cambio, para salir de la conformidad, para salir de lo que todos hacen, es que nosotros tenemos que realmente alejarnos de lo malo. Fíjate lo que hizo ahí Asa. Él quitó todas las cosas que representaban la idolatría, que desviaban al pueblo de Israel en lo que era su relación íntima con Dios. Él quitó todas esas cosas, las sacó ahí de Jerusalén y de cada ciudad de Israel. Una de las cosas que a mí me impactó días atrás haciendo mi lectura en el libro de Job, cuando hablaba acerca de Job en el capítulo 1 y versículo 1, y lo describe como un hombre íntegro delante de Dios, menciona que él era un hombre recto, perfecto, temeroso de Dios, y al final menciona una cualidad muy interesante, y apartado del mal. Lo que nosotros debemos de hacer en primer lugar para alcanzar una reforma espiritual en nuestra vida es apartarnos de lo malo. Cuando yo busqué ahí este versículo en diferentes versiones de la escritura, habla acerca de que una persona como Job era un hombre que se había alejado de las cosas malas, que él no convivía con esas cosas malas, que se había apartado de todas aquellas cosas. Vemos a Asa en primer lugar, que él quitó todas las cosas. Ahora fíjate lo que dice 1 Reyes capítulo 15 y versículos 11 y 12. Dice, Asa hizo lo recto ante los ojos de Jehová, como David su padre, porque quitó del país a los sodomitas y quitó todos los ídolos de que sus padres habían hecho. Ahora, él hizo toda una reforma espiritual. Sacó algo que era muy común en ese tiempo, la prostitución, tanto de hombres como de mujeres, era parte del culto a los dioses paganos. Y eso se hacía en Israel. Ahora, Asa quitó todo eso.
Ahora, hoy en día no es muy parecido lo que estamos viviendo. Todo esto no vemos a una sociedad que realmente ha desviado su mente, sus valores morales, que están viviendo lejos de Dios, que están cada vez aceptando más el pecado. Ahora, Asa se alejó de todo esto. Ahora, la idea no es dejar de amar al pecador, pero sí mostrarle y llevarle a entender cuál es su condición delante de Dios y cuál es la consecuencia de su pecado. Ahora, hermanos, digamos, para poder tener una buena reforma espiritual en nuestra vida, necesitamos un ABC. En primer lugar, alejarnos de lo malo. En segundo lugar, la B, es buscar a Dios. Y dice aquí la escritura que Asa buscó a Dios. ¿Se acuerdan? En la primera reforma que él hizo, ahí en el versículo 7, dice al final, dice, y dijo por tanto a Judá, edifiquemos estas ciudades y cerquémoslas de muros con torres, puertas y barras, que la tierra es nuestra porque hemos buscado a Jehová nuestro Dios y le hemos buscado y él nos ha dado paz por todas partes. Edificaron pues y fueron prosperados. Dice, hemos buscado a Jehová y le hemos hallado. Después en el capítulo 15 y versículo 2 al final dice, y si le buscareis será hallado de vosotros. Capítulo 15 y versículo 12. Entonces prometieron solemnemente que buscarían a Jehová, el Dios de sus padres, de todo su corazón y de toda su alma. Una reforma espiritual no solamente implica alejarnos de lo malo, sino de realmente buscar a Dios hasta encontrarlo. Ahora, Dios no se está escondiendo, Dios está puesto en un lugar visible, pero necesitamos acercarnos a Él. Y entonces podremos experimentar esa reforma espiritual en nuestra vida. Vemos cómo ellos juraron a Dios, dice el versículo 14, y juraron a Jehová con gran voz y júbilo al son de trompetas y de bocinas, y todos los de Judá se alegraron de este juramento, porque de todo su corazón lo juraban y de toda su voluntad lo buscaban, y fue hallado de ellos, y Jehová les dio paz por todas partes. Ahora ves, cuando nosotros buscamos a Dios de todo nuestro corazón, vamos a obtener paz. Lo vimos en los dos versículos que hemos mencionado, en las dos etapas del rey Asa. Pero también encontramos júbilo. Ahora, esto les llevó a ellos no solamente a buscar a Jehová, sino también les llevó, implicaba al buscar a Dios un esfuerzo. Fíjate lo que dice el versículo 7, es un texto que me encanta. Dice, pero esforzaos vosotros y no desfallezcan vuestras manos, pues hay recompensa para vuestra obra. Cuando buscamos a Dios, seremos recompensados. Y esa es la promesa que nos deja aquí esta porción de la Escritura. En primer lugar, aléjate de lo malo. En segundo lugar, busca a Dios. Pero en tercer lugar, el ABC, comprométete de corazón o un compromiso de corazón. Fíjate lo que dice el versículo 13. Dice, y cualquiera que no buscase a Jehová su Dios, Jehová el Dios de Israel, muriese grande o pequeño, hombre o mujer. Ahora, era un compromiso de corazón, ya vimos que era de todo su corazón y de toda su alma. Y entonces ellos se comprometieron a Dios hasta la muerte. No importaba si fuera grande o pequeño. Debían de tener una actitud en el corazón de buscar a Dios. Y era un compromiso constante con Dios. Ahora eso es lo que nosotros también necesitamos. Necesitas hoy tú buscar, no solamente alejarte de lo malo, sino buscar a Dios con todo tu corazón, pero que sea un compromiso realmente desde lo más profundo de tu ser. Que realmente estés dispuesto a morir por lo que vas a hacer. Mira, hay una verdad importante que encontramos en el versículo 16. Y a una Maaca, madre del rey, Asa, él mismo la depuso de su dignidad porque había hecho una imagen de acera, y Asa destruyó la imagen y la desmenuzó y la quemó junto al torrente de Cedrón. Ahora, fíjate bien cómo
¿Recuerdan lo que hablamos en la introducción en relación a la posición especial que tenía Maaca? Que era una posición de privilegio, era un grado honorario que ella tenía. Y dice que Asa la depuso de eso, o sea, le quitó todos sus privilegios. Esto nos hace pensar que ella se arrepintió de su pecado, que ella fue confrontada por parte de Asa, porque el compromiso era que el que no buscara a Dios de todo su corazón, lo iban a matar. Entonces aquí no está haciendo Asa una excepción con su abuela, sino lo que está haciendo Asa es que él la confrontó con su pecado y al ver estos textos podemos darnos cuenta que Maca se arrepintió y entonces como consecuencia Asa le quitó sus privilegios por el tropiezo que había sido para el pueblo de Israel. Ahora, la escritura en otras versiones dice que lo que ella tenía eran cosas obscenas. Dice que era una imagen obscena que ella había hecho. Muchos mencionan en el aspecto cultural, en el trasfondo cultural, que era una imagen totalmente obscena, una imagen degradante, que tenía que ver con la sensualidad y que tenía que ver con todo lo sexual. Ahora, aquí esta mujer fue confrontada por Asa. Y dice Asa que destruyó todo esto y quemó esa imagen en el torrente de Cedrón. Ahora, muchas veces podemos estar siendo un tropiezo para la vida espiritual de las personas del pueblo. Ahora, cuando nosotros tomamos un compromiso de corazón con Dios, muchas veces vamos a tener que enfrentar y confrontar a personas de nuestra propia familia que están haciendo lo malo delante de los ojos de Dios. Ojalá y todos pudieran escuchar la confrontación y arrepentirse de su pecado. Que eso es lo ideal o sería lo ideal. Y vemos ahí la gracia de Dios sobrando. Y la enseñanza que yo puedo tomar en esta hora en relación a este punto es que una vida sana espiritualmente muchas veces implicará entregar a gente cercana. Una vida sana espiritualmente muchas veces implicará entregar a gente cercana. Y esto no quiere decir que no les amemos, pero al contrario, porque les amamos tenemos que confrontarles. La escritura dice que la mujer sabia edifica su casa, pero la necia con sus manos la derriba. Ahora, tal vez es necesario que confrontemos a alguien que está cerca nuestro y necesitemos ver que realmente haya un cambio en su vida. Dijimos que el ABC de una reforma espiritual es aléjate de lo malo, busca a Dios y en tercer lugar, comprométete de todo tu corazón. Vamos a pasar al último punto en esta hora y es una alianza apresurada. Ahora, si bien Asa es considerado un rey bueno en Israel, sin embargo, vemos que él tomó una mala decisión. Y es algo que nosotros debemos de cuidar constantemente. Capítulo 16 y versículo del 1 al 10 nos describe que el rey de Israel era el rey Baasa. Y él hizo una alianza con otro rey de nombre Ben-Hadad. Ellos comenzaron a fortificar Ramá para no dejar salir ni entrar a ninguno, ¿verdad? Y ni dejar entrar a ninguno, ¿verdad? En relación al rey Asa, principalmente, rey de Judá. Ahora, cuando Asa se dio cuenta de esta alianza que habían hecho Baasa y Ben-Hadad, él hizo una alianza incorrecta. Asa, que ya había vencido, recuerdan, a este hombre etíope, al ejército etíope de Sera, el etíope, él comete un grave error. Ya hace una alianza apresurada. Ahora las circunstancias comenzaron a estarle incitando a hacer algo que no debía de hacer. Y vamos a ver cómo dice ahí. Entonces, Asa sacó la plata y el oro de los tesoros de la casa de Jehová y de la casa real y envió a Ben-Hadad,
rey de Siria, que estaba en Damasco, diciendo, haya la alianza entre tú y yo, como la hubo entre tu padre y mi padre. He aquí yo te he enviado plata y oro para que vengas y deshagas la alianza que tienes con Baasa, rey de Israel, a fin de que se retire de mí. Ahora, una de las cosas que menciona la última parte del versículo, del capítulo 15, versículos 18 y 19, es que Asa, una de las cosas buenas que hizo es que trajo todo el botín que había recuperado, que había tomado David, lo había traído al templo. Pero ahora tomó eso y se lo mandó a Ben-Hadad. Y después de habérselo enviado a Ben-Hadad, lo sobornó. Ahora vamos a ver en primer lugar el soborno que hace ahí Asa. Ahora, es una relación apresurada porque vio que Baasa, rey de Israel, lo iba a encerrar. Y tuvo miedo de esa situación. Y se apresuró a cambiar las cosas y utilizó el soborno. Ahora, lamentablemente, esta es una práctica que también el día de hoy es muy común. Que pensamos que podemos solucionar aquellas cosas que nos están apremiando a través de lo material. A través de lo material queremos encontrar la solución a nuestros problemas. Y tal vez hemos caído en la misma actitud que ha caído Asa, como vemos acá. Y hemos buscado el favor de otros a través del soborno. Mala práctica. Ahora, Ben-Hadad pues aceptó este soborno y entonces rompió su alianza con Baasa. Vamos a ver lo que dice ahí, versículo 4. Y consintió Ben-Hadad con el rey Asa y envió los capitanes de sus ejércitos contra las ciudades de Israel y conquistaron Ijón, Dan, Abel-Maim y las ciudades de aprovisionamiento de Neftalí. Oyendo esto, Baasa cesó de edificar a Ramá y abandonó su obra. Entonces el rey Asa tomó todo Judá y se llevaron a derramar la piedra y la madera con que Baasa edificaba. Con ellas edificó a Jeba y a Misma. Y en aquel tiempo vino el vidente. Bueno, vamos a parar hasta ahí. Termina hablando ahí que ahora había un éxito tal vez superficial, un aparente éxito. Ese es el segundo punto en relación a esta alianza. A veces cuando nosotros actuamos de forma apresurada y queremos hacer ese tipo de alianzas y salir de nuestros problemas, tal vez buscamos el soborno o una solución material y podría haber un aparente éxito en lo que estamos haciendo. Sin embargo, muchas veces nuestro éxito o aún el éxito material que tenemos no es del agrado de Dios. A veces queremos o pensamos que nos hemos salido con la nuestra, pero lo que hemos hecho no fue del agrado de Dios. ¿Recuerdan cuando David tomó a Betsabé y adulteró con ella? ¿Recuerdan que ellos, eh, pues para no ser descubiertos, mandó a traer a Urías y fue toda una historia, mataron a Urías, mintió, etcétera, etcétera? Pero dice ahí en 2 Samuel, en el capítulo 11, al final, dice que ahí David, al final de cuentas, se salió con la suya, entre comillas, pero dice que esto no fue agradable a los ojos de Dios. Ahora, muchas veces el éxito es aparente para los que están alrededor nuestro, pero delante de Dios es un tremendo fracaso. Ahora, no te confíes que porque te ha ido bien y porque tal vez tienes éxito material, realmente estás siendo del agrado de Dios. Y vamos a avanzar rápidamente porque vamos a ver ahí en el versículo 7 la exhortación dentro de la gracia de Dios. Dice, en aquel tiempo vino el vidente Ananí a Asa, rey de Judá, y le dijo, por cuanto te has apoyado en el rey de Siria y no te apoyaste en Jehová tu Dios, por eso el ejército del rey de Siria ha escapado de tus manos. Los etíopes y los libios no eran un ejército numerosísimo con carros y mucha gente de a caballo. Con todo, porque te apoyaste en Jehová, él los entregó en tus manos.
Me encanta este versículo. Fíjate la primera parte. Dice, porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con él. Locamente has hecho en esto, porque de aquí en adelante habrá más guerra contra ti. Entonces se enojó Asa contra el vidente y le echó en la cárcel, porque se encolerizó grandemente a causa de esto. Y oprimió Asa en aquel tiempo a algunos de su pueblo. Ahora fíjate cómo Dios en su gracia envía a su siervo, el vidente, Hanani, para exhortar a Asa, pero Asa, en lugar de recibir la exhortación, de meditar en su victoria anterior, en cómo Dios había sido poderoso para vencer al ejército de Sera el etíope, ahora el rey Basa y recibe la exhortación de que se apoyó en el rey de Siria, en Ben-Hadad. Tú tendrías que apoyarte en el rey de los cielos, en Jehová de los ejércitos, pero te apoyaste en Ben-Hadad y ese fue tu pecado. Ahora, ¿con qué estás haciendo alianzas hoy en día? ¿Estás haciendo alianzas contigo mismo, con tu corazón o con cualquier otra persona o cualquier otra cosa y no con Dios? Pero fíjate, cuando fue exhortado, la actitud que tomó Asa, dice, se enojó y llevó preso al siervo de Dios, Hanani. Y pues es triste la actitud que tomó. Sin embargo, Dios en su gracia nos hace recordar que Asa fue uno de los mejores reyes de Israel y aún es considerado un rey bueno de Judá. Dice ahí al final, versículo 11, mas he aquí los hechos de Asa, primeros y postreros, están escritos en los libros de los reyes de Judá y de Israel. En el año 39 de su reinado, Asa enfermó gravemente de los pies, y en su enfermedad no buscó a Jehová sino a los médicos. Y durmió Asa con sus padres, y murió en el año 41 de su reinado, y lo sepultaron en los sepulcros que él había hecho para sí en la ciudad de David, y lo pusieron en un ataúd, el cual llenaron de perfumes y diversas especies aromáticas, preparadas por expertos perfumistas, e hicieron un gran fuego en su honor. Es, su confianza no volvió al Señor. Triste, ¿no? Triste la actitud de Asa, porque dejó de confiar en Dios y confió en los médicos. Ahora, un tema muy interesante, rápidamente. ¿Sabes qué significa Asa? La traducción de este nombre es doctor o sanidad. ¿Sabes cómo murió Asa? De una enfermedad física. Qué tremendo, ¿no? Ahora, no sé cómo estás tú tomando hoy la gracia de Dios. Hoy tal vez este mensaje está siendo una exhortación a tu vida. Puedes desecharlo o puedes seguirlo. O te puedes enojar. Pero es necesario que puedas escuchar la voz de Dios. Quiero decirte algo. Hay una enseñanza que sacamos de este pasaje también para nosotros hoy en día. Y es que el haber vivido grandes victorias no garantiza victorias sobre enemigos menores. Lo único que nos garantiza ir de victoria en victoria es mantener nuestra confianza en Dios. Lo único que nos mantiene de victoria en victoria es mantener nuestra confianza en Dios. Así que hermanos, este nuevo año, tomemos el desafío y el ejemplo de Asa que sea un impulso a nuestra vida. En primer lugar, para tener victorias poderosas, pero también hacer reformas importantes en nuestra vida espiritual. ¿Recuerdas el ABC? Aléjate de lo malo, busca a Dios y comprométete de corazón. Pero por último, creo que es importante que podamos considerar que nuestra alianza siempre debe de ser con el Señor. No buscar alianzas apresuradas por las circunstancias en las cuales estamos viviendo. Dios te bendiga. Vamos a orar. Padre, gracias por el tiempo que hemos tenido con tu palabra. Gracias porque es viva y eficaz. Y que este nuevo año para nosotros como iglesia sea un año importante en el cual podamos tener grandes victorias a través de tu poder, pero también que hagamos las reformas necesarias en nuestra vida.
y podamos, Señor, olvidarnos de las victorias pasadas y enfrentar lo que viene, Señor, aliados a tu persona, a tu palabra, a tu propósito, a tu plan. Que podamos, Señor, seguir predicando el Evangelio con pasión a aquellas personas que necesitan escuchar de ti. Gracias, Padre, por este tiempo. Bendícenos, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, muchas gracias. Dios te bendiga y nos vemos pronto.